Okay. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar ahorita tan temprano. Ahorita la doctora María de Lourdes Juárez Mosqueda, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional, va a hacer favor de presentarnos la conferencia magistral Importancia de la teca perinuclear y la fisiología del espermatozoide. Pues muy buenos días a todos. Gracias por el tiempo que nos están dando, bueno, en especial a mí ahorita, para la presentación, para lo que me hicieron el favor de invitarme al doctor Germán Garrido Fariñas y al doctor Miguel Ángel Cornejo Cortés. Entonces les agradezco mucho el haberme invitado a este congreso. Me hubiera gustado ir a Michoacán, yo tenía las maletas, de hecho mis familiares son de Michoacán y con gusto hubiera ido, hubiera pasado a saludar a los familiares, pero estamos con mucho gusto desde este medio. Bueno, entonces vamos a comenzar el tema. Bien, de manera tradicional, como todos sabemos, la fertilización en los mamíferos ha sido descrita como una simple mezcla de dos gametos, durante la cual el genoma del espermatozoide constituye la principal contribución paterna al embrión resultante. Sin embargo, se sabe ya que varias estructuras accesorias del espermatozoide son muy importantes para asegurar una fertilización exitosa. Bien, como sabemos, el espermatozoide es una célula altamente especializada, resultado de su espectacular transformación durante la fase haploide de diferenciación de la célula denominada espermiogénesis. Durante este proceso, una serie de cambios espectaculares morfológicos, moleculares, van a transformar a la espermátida redonda en un espermatozoide alargado con un núcleo altamente condensado y una colección de estructuras accesorias especializadas que incluyen a la teca perinuclear. Esto en la cabeza del espermatozoide. Bien, a pesar de las diferencias morfológicas, la organización básica de la cabeza del espermatozoide es similar entre los mamíferos eutéricos, con el núcleo y el acrosoma ocupando gran parte del volumen de la cabeza del espermatozoide y el espacio restante ocupado por la teca perinuclear, que es lo que estamos viendo en este esquema. Entonces, el color amarillo y rojo corresponden a la teca perinuclear. Bien, la teca perinuclear es una estructura citoesquelética específica del espermatozoide de los mamíferos. Esta es una capa densa de grosor variable que rodea al núcleo, excepto donde el flagelo se implanta, que es la fosa de implantación. En cuanto a los análisis morfológicos y de composición de sus proteínas, a esta estructura se le ha dividido en dos regiones estructuralmente continuas, pero funcionalmente distintas. Una de ellas es la capa subacrosomal que se intercala. Entonces tenemos aquí la capa subacrosomal que se intercala entre la envoltura nuclear y la membrana nuclear interna, y esta capa subacrosomal se continúa, ¿sí?, para ocupar el espacio que queda entre la membrana acrosomal externa y la membrana plasmática. La otra parte de la teca perinuclear es la hoja o vaina posacrosómica, aquí marcada en amarillo, y esta se encuentra localizada entre... Y ahorita si pides, ¿cuándo llegará? O sea, que pidas así más para que... Bueno, esta ocupa, la capa posacrosomal ocupa el espacio entre lo que es la envoltura nuclear y la membrana plasmática. Esto precisamente en la región posacrosomal de la cabeza del espermatozoide. Bien, en cuanto
En cuanto a lo que es los espermatozoides espatulados, es decir, los murinos como los ratones, la rata, estos presentan una prolongación en la porción apical de lo que es la cabeza, y esta extensión se conoce como perforatorium, y se dice que es igual estructuralmente y en cuanto a proteínas a lo que es la capa o la hoja subacrosomal. Aquí tenemos la microscopía electrónica de las diferentes regiones de la teca perinuclear. Entonces aquí tenemos, son espermatozoides de rata, entonces donde podemos observar la capa, la estructura que forma, esta estructura densa que forma la teca perinuclear que rodea al núcleo espermático. Aquí les estoy señalando lo que es la hoja subacrosomal, y habíamos mencionado que esta se continúa, ¿sí?, para cubrir el espacio que queda entre lo que es la membrana nuclear, la membrana plasmática y lo que es la membrana acrosomal externa. Aquí está marcado, lo que es la hoja subacrosomal también ocupa la región ocupada o los espacios que quedan en lo que es el segmento ecuatorial. En cuanto a la hoja o vaina posacrosómica, habíamos mencionado que esta se localiza entre la envoltura nuclear y la membrana plasmática. En cuanto a la hoja subacrosomal, esta, como mencionamos, se forma como de dos regiones. El espacio subacrosómico, entonces aquí está el esquemita para que lo podamos observar mejor. De hecho, aquí está un acercamiento donde se podría ver, esta es la región o el espacio subacrosómico, y la otra estructura o la parte de esta estructura que queda entre lo que es la membrana acrosomal externa y la membrana plasmática recibe el nombre de espacio periacrosomal. En cuanto a la capa u hoja o vaina posacrosómica, esta también se divide en dos regiones. Una que es el espacio periposacrosomal y otra que es el espacio subacrosomal. Esto es en cuanto a morfológicamente. Bien, en cuanto a la morfogénesis de la teca perinuclear, se ha observado que las proteínas de las dos regiones se sintetizan en diferentes periodos de la espermiogénesis. En cuanto a la capa subacrosomal, sus proteínas comienzan a aparecer junto con el desarrollo de la vesícula acrosómica. De hecho, se asocia a la vesícula acrosómica y después estas se van extendiendo junto con lo que es el acrosoma hasta rodearlo completamente. Aquí faltaría, digamos, poner aquí esta extensión de la teca perinuclear que ya está comprobada que estructuralmente y en cuanto a proteínas sí es continua y es parte de la hoja o capa subacrosomal, mientras que la hoja posacrosomal, sus proteínas aparecen posteriormente cuando se forma lo que es el machete de microtúbulos, y ayuda a que las proteínas que van a formar a esa estructura pues sean transportadas a lo que es la región posacrosómica o posacrosomal de la cabeza. Entonces, entonces quedamos que estas proteínas de la teca perinuclear de las regiones se sintetizan en dos diferentes periodos. Nuestro grupo encontró que durante la maduración del espermatozoide en el epidídimo, en la teca perinuclear se observa o se presenta, se da la formación de una subestructura. Las características morfológicas de la subestructura son específicas. Esto lo hemos corroborado en varias especies, la formación de la subestructura, como sería en el cobayo, en el cerdo y en el bovino, y específicamente esta subestructura aparece en la parte apical
de la hoja posacrosomal a nivel de segmento ecuatorial. Entonces aquí vemos que en los espermatozoides tomados de lo que es la cabeza del epidídimo no presentan la subestructura. Estas son cabezas a las que se les quitó la membrana para exponer la superficie de la teca perinuclear y se trabajaron con el método de tinción negativa para su observación al microscopio electrónico de transmisión. Entonces aquí tenemos a la hoja subacrosomal y a la hoja posacrosomal. Entonces les mencionaba, esto es el segmento ecuatorial y esta es la porción apical de la hoja posacrosomal. Entonces, en los espermatozoides tomados de lo que es la cabeza del epidídimo, la subestructura se encuentra ausente, mientras que en los espermatozoides que son tomados de lo que es el cuerpo del epidídimo, comienza a formarse la subestructura, de tal forma que en los espermatozoides tomados de lo que es la cauda del epidídimo, la subestructura se encuentra totalmente formada. En este caso, lo que estamos viendo, la formación de la subestructura en el cobayo, y les mencionaba que la forma de la subestructura es, o la morfología de la subestructura es especie específica. Les recuerdo que durante lo que es la maduración epididimal, el espermatozoide pues sufre cambios. Se mencionaba que solamente cambios bioquímicos, pero nosotros estamos observando que también ocurren cambios morfológicos. Esto, pues, principalmente si tomamos en consideración a la teca perinuclear. Nosotros hemos tomado como marcador morfológico de la integridad de la teca perinuclear a esta subestructura. Entonces, aquí les presento la forma o la morfología de la subestructura y cómo esta es diferente dependiendo de la especie. Entonces, es igual, son muestras que se les quitó la membrana plasmática con un detergente neutro y se tiñeron con ácido fosfostúnstico para ser observados al microscopio electrónico. Entonces, aquí tenemos un acercamiento de lo que es la subestructura. Vean cómo forma especies de papilas o de grecas en el caso de cerdo. En el caso del conejo tiene una apariencia cerrada, de sierra. En el caso del ovino tiene una apariencia de papilas. Y en el caso del bovino también tiene esa apariencia de papilas o de grecas, le llamamos. Bien, en cuanto a las proteínas de la teca perinuclear, es decir, sus constituyentes proteicos, se sabe que la mayoría de sus proteínas se caracterizan por su resistencia a la extracción con detergentes neutros, pero si son tratados con los detergentes neutros y altas concentraciones de sales o bajo condiciones reductoras utilizando el ditotoitol, sus componentes pueden ser obtenidos y pueden ser solubilizados y ser corridos en una electroforesis. De hecho, aquí estamos viendo las proteínas que se obtuvieron de lo que es la teca perinuclear, en el cual los espermatozoides de bovino fueron sonicados para quitar el flagelo y después fueron tratados con tritón, cloruro de potasio, y la extracción final se hizo con hidróxido de potasio 100 milimolar, en donde se obtienen los núcleos intactos y las proteínas de la teca perinuclear. Entonces aquí observamos algunas de las proteínas obtenidas. En el siguiente cuadro les presento las proteínas mejor caracterizadas de esta estructura, la teca perinuclear. Entre las proteínas tenemos que algunas son específicas de la teca perinuclear y otras, como mencionaba anteriormente, la teca perinuclear es el principal citoesqueleto de la cabeza del espermatozoide. Entonces, hay proteínas que se comparten con otros de citoesqueleto con los otros tipos celulares. Entonces, de las proteínas que encontramos en la teca, ya identificadas en la teca perinuclear, está la actina. Esta se localiza en la región posacrosomal. La calicina, esta es una proteína específica de la teca perinuclear, se encuentra también en la región posacrosomal,
Y esta proteína se ha visto que tiene propiedades de unión actina, entonces es una proteína de unión actina. Las tecinas son otras proteínas específicas de la teca perinuclear. Estas se localizan en la región subacrosomal y posacrosomal. Aquí vemos sus pesos moleculares, son dos de 50 y 48 kilodaltons. La calmodulina se ha localizado en la región posacrosomal. Esta también se encuentra en otros tipos celulares. Su peso molecular es de 17 kilodaltons. Silicina 1 y silicina 2 también son específicas de la teca perinuclear. Se encuentran localizadas en la región posacrosomal. Sus pesos son de 74 y 53 kilodaltons respectivamente. En cuanto a estas proteínas, se ha podido identificar que estas tienen una actividad semejante a las proteínas que se unen a los desmosomas, como son las placoglobinas, las cateninas, y por lo tanto se mencionan que tienen propiedades también de unir actina. Y otra característica de estas proteínas es que tienen una señal de localización nuclear. En cuanto a otra proteína específica de la teca perinuclear, es una proteína que en un inicio se denominó proteína soluble en álcalis, se conoce como PER15. Esta se localiza en la región subacrosomal, su peso molecular es de 15.1 kilodaltons, y esta proteína se ha visto que tiene la propiedad de unir a lípidos. Es una proteína unidora de lípidos. También se ha identificado a proteínas que encontramos en las células somáticas, pero son nucleares, como son las histonas. Entonces se han observado que en la región subacrosomal de la teca perinuclear se encuentran unas variantes de la histona, o una variante de la histona H2B, y se le llamó sub H2B, entonces B de variante, o también llamada PT15. Esta se localiza entonces en la región subacrosomal y tiene un peso molecular de 15 kilodaltons. Otra proteína encontrada también en otros tipos celulares es la distrobebina y se localiza en la región subacrosomal y su peso molecular es de 66 kilodaltons. También se han identificado factores de transcripción como el STAT4. Esto no se ha hecho lo que es la localización específica de esta proteína, pero sí se ha extraído de la teca perinuclear y se ha comprobado pues por Western blot que es específicamente, es detectada de manera específica por anticuerpos contra esta proteína y tiene un peso molecular de 90 kilodaltons. Otras proteínas también encontradas específicas de la teca perinuclear son las proteínas cubridoras o capping alfa 3 y beta 3, cuyos pesos son 31 y 33.74 kilodaltons, localizadas en la región posacrosomal, y esta se ha visto que son proteínas de corte de actina. Tenemos T1 y ARCT2. Estas también se encuentran en otros tipos celulares, pero aquí las diferenciamos o la diferencian con la T para decir que es de células germinales testiculares. Se localizan en la región subacrosomal con un peso, las dos, de 40 kilodaltons. Y una enzima, la fosfolipasa Z, también ha sido identificada en la teca perinuclear. Esta PLCZ es específica del espermatozoide. Y esta proteína tiene un peso aproximado de 70 kilodaltons, puede variar dependiendo de la especie, y se encuentra en la región acrosomal y posacrosomal. Otra proteína es una proteína de la teca rica en cisteína, llamada CYP1, se localiza en la región posacrosomal y tiene un peso molecular de 19 kilodaltons. Y finalmente, aquí están colocadas las proteínas según cómo se han ido descubriendo. Como se fijan, la primera pues fue actina, por ser un citoesqueleto, una proteína de citoesqueleto de todas las células. Y finalmente tenemos
a otra enzima que es la glutatión S-transferasa omega 2, que se localiza en la región posacrosomal y tiene un peso de 31 kilodaltons. Entonces, pues estas proteínas deben de encontrarse involucradas pues en algunas de las funciones de la teca prenuclear, como vamos a ver enseguida. Bien, entonces, de las funciones de la teca prenuclear se mencionan varias, pero también se menciona que sus proteínas deben de ser multifuncionales, no solamente van a tener una función, pueden tener varias, o por lo menos se menciona que deben de tener dos funciones, que pueden ser bifuncionales, por los estudios que hasta ahorita se han realizado. Bien, entonces, dentro de las funciones de la teca perinuclear está la morfogénesis del núcleo y del acrosoma. Entonces, como vemos aquí, se está marcando a la teca prenuclear en lo que es en verde, al DNA en azul y a las mitocondrias en rojo. Entonces, vemos cómo la teca prenuclear, ya habíamos mencionado que en un inicio son las proteínas de la hoja subacrosomal las que primero aparecen, y entonces vemos cómo estas están participando en lo que es la morfogénesis, no solamente del acrosoma, sino también del núcleo. Tienen que ver con el alargamiento, con la elongación del núcleo. Entonces, dentro de las proteínas que se han involucrado en este modelamiento de la cabeza, sobre todo por la asociación de la membrana nuclear, membrana acrosomal interna y membrana plasmática, pues tenemos a la actina, a la calicina, a la PERP15, a sub H2B y la calicina 2. Y en cuanto a la elongación nuclear, se involucra a estas proteínas CP, las de capin, alfa 3 y beta 3. Bien, relacionado con lo anterior, se ha encontrado, que en varios tipos de infertilidad masculina, como la teratospermia, que incluye la deformación del acrosoma o inclusive su ausencia, y en el caso también del núcleo, una deformación no tiene esa forma alargada, entonces se han involucrado con fallas en la diferenciación del complejo citoesquelético de la teca perinuclear, ¿sí? Y esto ocasiona que en el caso de humanos, donde está bien estudiado, los espermatozoides tengan la cabeza redonda. Y se ha encontrado relacionado con esto que este tipo de espermatozoides la calicina está ausente. Entonces aquí está los datos que muestran cómo se relaciona esta falla de lo que es la diferenciación de este citoesqueleto perinuclear, asociación con el núcleo. Entonces vemos aquí que en lo que es la cabeza redonda, tenemos el 100%, dieron diferentes categorías para ese redondeamiento de la cabeza, y entonces encontraron que en el caso de que tienen la cabeza redonda, pues presentan las tres categorías. También en el caso de digamos, del semen que es obtenido de individuos sanos, también se llega a presentar esto, pero no en altas proporciones como lo estamos viendo aquí en el 100%. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que en el caso de los eyaculados obtenidos de individuos sanos, pues se llegan a presentar algunas irregularidades, pero no comparables, cuando se presenta este tipo de patología. Entonces aquí en el acrosoma vemos que en este tipo de espermatozoides el acrosoma está ausente al 100%, la hoja posacrosomal también se encuentra ausente y el anillo nuclear también se encuentra ausente. Entonces, sí hay una relación de fallas en lo que es, y mencionábamos como la hoja posacrosomal se encuentra ausente, pues se relaciona con la falta de calicina. Bien, otra de las funciones de la teca perinuclear es el mantenimiento de dominio de membrana de la célula espermática. Se sabe que la célula espermática presenta 5 dominios de membrana. 3 de ellos se localizan
en la cabeza del espermatozoide. Entonces, dentro de estos 3 dominios tenemos el anterior, el acrosomal anterior, el del segmento ecuatorial y el de la región posacrosomal. La formación de estos dominios de membrana son importantes porque en ellos se van a localizar moléculas de señalización y receptores importantes para la capacidad fertilizante del espermatozoide. Entonces, se han hecho estudios viendo el movimiento de los glicolípidos y de las glicoproteínas de la superficie de la membrana durante los procesos de lo que es la capacitación y se ha observado que hay un rearreglo de los glicolípidos y de las glicoproteínas. Entonces, aquí observamos en esta imagen que en el espermatozoide no capacitado, las glicoproteínas se localizan en este dominio de membrana, en el acrosoma anterior, y que estos sirven una redistribución conforme el espermatozoide se va capacitando. Entonces, pasa a ocupar lo que es el segmento ecuatorial, luego, conforme sigue pasando el tiempo, estos lípidos, estos glicolípidos se van moviendo a lo que es el segmento ecuatorial y después van a ubicarse entre lo que es el segmento ecuatorial y la hoja posacrosomal, de todas las 4 horas de incubación. En cuanto a las glicoproteínas, también se menciona entonces que existe un rearreglo. Entonces, en un inicio, en el espermatozoide no capacitado, las proteínas están ausentes en lo que es esta porción apical del acrosoma. Se encuentran en la región acrosómica anterior, menos en la porción apical. También se encuentran en la región ecuatorial, pero se encuentran ausentes en la región posacrosomal. Pero cuando la célula sufre el proceso de capacitación, las proteínas se localizan, pues ahora sí, en lo que es el acrosoma, dejan libre parte de lo que es el acrosoma anterior y el segmento ecuatorial, y también se ubican entonces en la región posacrosomal. Entonces aquí, durante la capacitación, el rearreglo de esas proteínas es como vámonos a los extremos y dejamos libre el centro de la cabeza del espermatozoide de estas proteínas. Entonces van a cumplir una función con este rearreglo, tanto lípidos como proteínas. Y esto se maneja, que depende de los dominios de membrana. Estos dominios de membrana dependen de la teca perinuclear. En el espermatozoide fertilizante, es decir, en el espermatozoide capacitado con reacción acrosomal, el dominio ecuatorial es sumamente importante, ya que en ese dominio va a ser el sitio donde se va a llevar a cabo lo que es la adhesión y fusión del espermatozoide, de la membrana plasmática del espermatozoide, con la membrana plasmática del óvulo. En este mantenimiento de dominios, que vemos que es muy importante, entonces aquí estamos viendo cómo es en esa región, en la región ecuatorial, que se realiza ese proceso de adhesión y fusión, y después el espermatozoide es introducido al citoplasma ya de lo que es el huevo. Entonces, en el mantenimiento de los dominios de membrana se ha involucrado a la actina y la distrofina, igual que a la glutatión S-transferasa omega 2. Otra de las funciones importantes de la teca perinuclear es la protección del DNA espermático. Y como cumple esa función, una vez, entonces, es importante esta protección porque el espermatozoide va a salir a un ambiente que le vamos a llamar hostil y se va a enfrentar, pues, o va a ser expuesto a diferentes componentes que pueden alterar el material genético. Entonces, se menciona que la teca perinuclear forma una como cápsula para evitar que agentes
que puedan modificar el DNA puedan entrar al núcleo espermático. Pero una de las cosas que deben de pasar una vez dentro de lo que es el óvulo es la descondensación del material genético del espermatozoide. Entonces, para eso debe de haber una eliminación de la teca perinuclear. Entonces, se ha observado que una vez incorporado dentro del citoplasma del óvulo, la primera región que comienza la descondensación o que comienza a desestructurarse y de ahí también inicia la descondensación del núcleo espermático es la región posacrosomal. Y entonces, se ha mencionado, y aquí tenemos un acercamiento, que las microvellosidades del ovocito participan en el retiro, ¿sí?, en la remoción inicial de lo que es la teca perinuclear. Pero también participan otros agentes descondensantes, sobre todo reductores de disulfuro, porque la teca contiene una gran cantidad de puentes disulfuro, eso la estabiliza. Entonces, es muy importante el retiro de la teca perinuclear para la conversión del núcleo espermático en un pronúcleo masculino. Y para esto se ha involucrado también en este mecanismo de protección del DNA de la célula espermática a la actina y a la glutatión S-transferasa omega 2. Por nuestra parte, hemos encontrado que después de la reacción acrosomal, la subestructura de la teca perinuclear desaparece. Entonces, habíamos mencionado que esta subestructura, esta es el espermatozoide de cobayo, esta subestructura se encuentra en la región apical de la hoja posacrosomal y observamos que en los espermatozoides capacitados con RA, la subestructura desaparece y como que la región se hincha y nosotros pensamos que es en preparación para que sea removida y se dé la descondensación adecuada, porque también tiene que haber una descondensación adecuada del núcleo espermático. A este respecto, se ha observado una descondensación atípica durante el proceso de fertilización, que es la ICSI. Y se menciona que esta falta, o más bien esta descondensación atípica del núcleo espermático se debe a una falta de una modificación adecuada del espermatozoide. No mencionan qué estructura, o sea, dicen, algo le hace falta a la célula, como no sufre ningún proceso de capacitación y reacción acrosomal, pues es introducida de manera directa en el citoplasma del óvulo. Entonces, algo debe de pasar para que el núcleo pueda descondensarse de manera adecuada. Entonces, aquí tenemos, esto es en humano, tenemos un control, este es donde se tiñe aquí está teñida la teca, con anticuerpos y un fluorocromo, el DNA y lo que es mitocondrias. Y aquí es donde se observa esa descondensación atípica y una retención de lo que es la teca perinuclear. Esto ya es utilizando un modelo de fertilización, inseminación artificial, y ahí no hay ningún problema. La descondensación nuclear se da de manera adecuada. Entonces, se ha mencionado que sí debe de haber algo que modifique de manera adecuada al espermatozoide para que pueda descondensar su material genético y formar el pronúcleo masculino. Otros autores, tenemos a Catamaya, menciona, y colaboradoras, mencionan también utilizando el proceso de ICSI, que al utilizar lo que se llama pulsos pizoeléctricos para hacer la ICSI, se da un daño en la membrana plasmática y esto ayuda a mejorar la tasa de fertilización y la descondensación de la cromatina.
Esto debido a una disociación, ya que solamente no se causa el daño a la membrana plasmática, sino también se causa la disociación acelerada de lo que es la región subacrosomal o la capa subacrosomal de la teca perinuclear. Entonces, estos investigadores utilizaron estos pulsos piezoeléctricos, esto sería el control, unas con intensidad baja y otros con intensidad alta. Y aquí está lo que es cómo se encuentra disociada esta región subacrosomal, y entonces observamos que en lo que es los de baja intensidad, cuando se utiliza una baja intensidad, pues sí hay una disociación mayor que, digamos, que el control, pero es mucho mayor esa disociación cuando se utiliza una alta intensidad de fricción para hacer que las estructuras pues sufran una modificación estructural. Y en cuanto a la formación de los pronúcleos con este método que acabamos de mencionar, se observa que efectivamente la formación de pronúcleos, tanto el masculino como el femenino, pues es más estadísticamente mejor cuando se utilizan esos pulsos eléctricos, ya sea de alta o de baja intensidad. Ahí no hay una diferencia. Entonces, aquí estamos viendo otra vez, se está comprobando nuevamente que debe de haber una alteración de la teca perinuclear para que se dé una adecuada descondensación del material genético de la célula espermática, es decir, del núcleo espermático. Bien. Otra de las funciones de la teca perinuclear, y por decir la más importante desde el punto, bueno, todo depende de qué es importante. Entonces, algunos la mencionan que es la más importante. Y es el hecho que en la teca perinuclear se encuentra el factor espermático activador del óvulo. Esto fue demostrado por Perry en el 1999, en donde él extrae las proteínas de la teca perinuclear y para extraer, pues utiliza, en este caso utilizan NIP15 y DTT, 15 milimolar, y los deja incubando 30 a 40 minutos y obtienen las proteínas, y estas después a diferentes temperaturas. Entonces ellos, entonces aquí muestran las proteínas solubles que contienen al SWAF, al factor activador espermático del ovocito, con temperatura. Entonces aquí tenemos las diferentes temperaturas, hacen también el proceso de inyección y ven cuántos ovocitos son activados. Entonces, cuando las proteínas son obtenidas a 27 grados 45 minutos, pues el 100% de los óvulos se activan. Y esto también a 37 grados, pero cuando se obtienen a 48 grados, ya sea 10 minutos a 30 minutos, no hay activación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una desnaturalización de la proteína. Entonces, quieren demostrar si esta es una proteína y utilizan la tripsina. Y entonces observan que dependiendo de la concentración de tripsina, ¿sí?, pues se afecta la activación del ovocito, siendo totalmente cero cuando se incrementa esa concentración a 100 microgramos por mililitro. Entonces, aquí demuestran que efectivamente hay una proteína que realiza la activación del huevo. Entonces, aquí estamos viendo cómo son las cabezas que se obtienen para de los tratamientos que dan. Y entonces observamos que cuando se obtienen a 27 grados por 30 minutos con los agentes de extracción, la teca pues se mantiene.
Aquí vemos al núcleo, la teca perinuclear, y entonces, pues cuando se hace el proceso de extracción, pues estas son las proteínas que se van a extraer. Ahora, en cuanto a los que son tratados a 45 grados, vean cómo la teca ya está casi ausente, principalmente en la región subacrosomal, mientras que la posacrosomal, pues, hay se conserva un poco más. Entonces, con esto se demuestra que la teca perinuclear contiene al factor activador del ovocito. En el 2002, Sauder y colaboradores son los que identifican o aíslan digamos, a uno de los mayores candidatos a ser el factor activador espermático del ovocito, y esta es la PLCZ que habíamos mencionado, que es específica esta enzima de la célula espermática. Entonces, la PLCZ ya se ha demostrado que induce las elevaciones, las oscilaciones de calcio en el huevo. Entonces, con el descubrimiento de la PLCZ, ¿sí?, se realizó un cambio, ¿sí?, sobre cómo funciona la fertilización en mamíferos y en otros animales. El modelo de fertilización previamente preferido, por el cual un espermatozoide actúa sobre un receptor de la membrana plasmática del óvulo para desencadenar la liberación de calcio. Ahora está siendo reemplazado para muchos vertebrados por la idea de que un factor espermático soluble, de manera específica la PLCZ, se introduce en el óvulo después de la fusión de gametos. Y es esta proteína la que desencadena la actividad o la activación del huevo. Bien, entonces, ya a la PLCZ, ¿sí?, se menciona que es el estímulo principal para la activación del huevo y el desarrollo embrionario temprano. Se ha comprobado que niveles de expresión reducidos y formas anormales de la PLCZ del espermatozoide llevan a una infertilidad masculina. Entonces, ya en los sobranadantes de la teca perinuclear, en lo que es la extracción, de la teca perinuclear, pues se ha identificado a esta proteína. Es una proteína que damos que más o menos de un peso molecular aproximado de 70 kilodaltons. En cuanto a sus patrones de localización, esta habíamos mencionado que se localiza en la región acrosomal y posacrosomal, pero también se ha identificado en la región ecuatorial y últimamente también en la región posacrosomal de la cabeza del espermatozoide. Entonces aquí estamos viendo la localización en el espermatozoide de ratón y vemos que efectivamente pues está más concentrada en el segmento ecuatorial, pero sí es importante mencionar que la localización de la proteína puede variar dependiendo de la especie. Relacionado con lo que es la PLCZ, ¿sí?, se ha encontrado también mediante el proceso de ICSI que los niveles totales, así como los patrones de localización y la proporción de espermatozoides que exhiben la lofosfolispasa CZ se correlacionan significativamente con los porcentajes de fertilización después del proceso de ICSI. Entonces, aquí nada más les presento los patrones de localización que encontraron. Fue el acrosomal, posacrosomal, ecuatorial, acrosomal, posacrosomal, acrosomal ecuatorial, posacrosomal ecuatorial, acrosomal más posacrosomal más ecuatorial, y los patrones que observan que sí se relacionan directamente con el éxito o el porcentaje de éxito con esta técnica son el patrón de localización posacrosomal y el que es acrosomal más posacrosomal y ecuatorial. Entonces, se menciona que para hacer esta técnica y, digamos, aumentar
el éxito de la misma, se recomienda hacer estos patrones de localización. Bien, se ha propuesto también que la PLCZ puede sufrir cambios durante la capacitación en preparación para cambios de localización. Y también mencionan que puede sufrir cambios proteolíticos durante este proceso de capacitación en preparación para su papel en la activación del huevo. Además, PLC puede estar involucrada en otros procesos además de la activación del huevo, como sería el proceso de reacción acrosomal. Entonces, esto es propuesto por Jung y colaboradores a partir del 2009. Bien, a este respecto, nuestro grupo encontró que durante la capacitación en el espermatozoide de toro, la actina y la PLCZ sufren alteraciones dinámicas. Entonces, nosotros los patrones de localización que encontramos fueron acrosomal, ecuatorial, posacrosomal, esto es de la PLCZ, y posacrosomal, ese patrón menos intenso, y la base del cuello. Entonces, los espermatozoides no capacitados, aquí vemos los porcentajes, y cómo van cambiando. Entonces, en el no capacitado se localiza principalmente en el ecuatorial, como coincide con otros autores, y es mucho menor el porcentaje en la región posacrosomal. Conforme el espermatozoide se va capacitando, entonces sí hay una redistribución de la proteína, y de estar en la región ecuatorial se va a la región posacrosomal, y en el espermatozoide capacitado con reacción acrosomal, la proteína se localiza principalmente, aunque con una intensidad menor, en la región posacrosomal y en la base del cuello, ¿sí? Entonces, nosotros hicimos este trabajo tomando en consideración que conforme la capacitación progresa, la actina se une a proteínas para regular su actividad. Entonces, como hemos visto, la actina está participando en la regulación de la mayoría de las funciones de la teca perinuclear. Entonces decidimos hacer este experimento para ver si efectivamente la actina podría estar regulando la actividad de la PLCZ. Entonces aquí por lo menos vemos un cambio de localización de la proteína, de la PLCZ, y aquí está el cambio de los patrones de localización de la actina. Entonces la actina aquí sería en la región posacrosomal, es una tinción débil, en el cuello y en la pieza media del flagelo. Aquí sería también en la región posacrosomal, pero una marca más intensa, y en la pieza media del flagelo, y en otra localización que encontramos para esta proteína fue en el cuello, en la pieza media y en general sobre toda la cabeza. Entonces, en el espermatozoide no capacitado, principalmente se localiza en lo que es débilmente, o sea, hay una concentración menor, por lo menos por la técnica que nosotros utilizamos, que fue inmunohistoquímica, utilizando al anticuerpo apropiado para actina. Encontramos que está en un 89% en esta región, y que después, en el espermatozoide capacitado, se mueve más intensamente a la región posacrosomal. O sea, esto nos dice que hubo una relocalización de la proteína y se fue a esta región, y en el espermatozoide capacitado con reacción acrosomal se va a la región del cuello, a la pieza media, y se localiza aparentemente sobre toda la cabeza. No les puse aquí las imágenes por inmunohistoquímica. Nosotros entonces encontramos que queríamos ver la relación de si las proteínas, si la actina se unía a la PLCZ, entonces se obtuvo, utilizando un anticuerpo contra actina, se obtuvo a la PLCZ. Entonces aquí fue actina F y fue actina G. Entonces recordemos que hay dos tipos de actina, la F y la G. Entonces queríamos ver con cuál se asociaba mayormente, y como control pusimos, aunque en menor cantidad también, entonces como control pusimos un extracto de proteínas de testículo
que ahí deberíamos de localizar a la PLCZ también. Bien, entonces encontramos aquí un Western blot en donde observamos que en los espermatozoides en donde se obtuvo la PLCZ al utilizar efactina, pues una banda menos intensa en comparación cuando se usa para su aislamiento a la actina G. Entonces, ya siendo una Z, tiene mayor afinidad por la actina G. ¿Sí? Otra, entonces, aquí tenemos cómo se dio esa asociación PLCZ-actina, cómo fue dándola el proceso fisiológico de capacitación, reacción acrosomal, en el espermatozoide. Entonces, en los espermatozoides no capacitados observamos que hay un 100% de interacción entre PLCZ y actina, y estamos viendo que es mayor con la actina G, que es lógico porque en este estado fisiológico la mayor parte de la actina está en su forma globular. Conforme pasa el proceso de capacitación en los espermatozoides capacitados, la proteína baja su asociación, la PLCZ se asocia menos a la actina, y esto también es razonable porque la actina se polimeriza, entonces está mayor como actina F. Y ya en el espermatozoide con reacción acrosomal, incrementa un poco esta asociación, pero no llega a ser al 100%. Entonces estamos viendo que efectivamente existe una interacción entre ambas proteínas. Y pues tenemos que seguir viendo para ver cómo es esa regulación, si hay proteínas accesorias de la actina que ayudan a esa regulación. Bien, cambiando un poquito de tema, voy a hablar sobre lo que es la criopreservación. Como sabemos, la criopreservación del semen es un proceso que ha sido aplicado como una técnica de rutina para la inseminación artificial, especialmente en el semen de humano y de bovino. Sin embargo, uno de los inconvenientes más importantes al utilizar este proceso es la disminución de la viabilidad de la célula, lo que da como resultado bajas tasas de fertilidad, principalmente en otras especies diferentes al humano y al bovino. Por ello, en otras especies es poco comercial utilizar espermatozoide criopreservado, como sería el caso del cerdo, caballo, etc. ¿Sí? Dentro de las alteraciones que se menciona que se producen al semen criopreservado, se menciona que la mayor parte se relacionan con cambios en la integridad y permeabilidad de la membrana plasmática. También con cambios o daños en el acrosoma, y también con la actividad mitocondrial, así como una baja en la motilidad espermática. Todo esto, entonces, se menciona que también aumenta el estrés oxidativo, lo que nos da que baje la viabilidad de la célula. Dentro de las alteraciones en cuanto relacionado a todo esto, se menciona que hay daño al DNA, cambios en la expresión epigenética, la ruptura de puentes disulfuro, se incrementa la fosforilación de proteínas en tirosina, hay una lipoperoxidación de en los lípidos, y también hay cambios en los carbohidratos, lípidos y proteínas de la membrana. Nosotros, encontrando esto, pues quisimos ver, ya viendo las funciones que tiene la teca prenuclear, si esta estructura también se encontraba dañada. Además, otro trabajo también nos mencionaba que se necesita un citoesqueleto intacto para regular el volumen celular en el caso del espermatozoide. Y aquí involucraban directamente a la actina. Estos investigadores, Petucrina y colaboradores, utilizaron a un agente que rompe a
alactina. Entonces, despolimeriza alactina, F-actina, G. Entonces, aquí nos demuestran, ellos incuban a las células en diferentes concentraciones de citocalasina, D, y los ponen bajo condiciones hiposmóticas, 5 y 20 minutos. Entonces aquí sería el control, incubadas bajo condiciones hipotónicas, 5 minutos, y aquí 20 minutos. Pero aquí ya han añadido con las concentraciones micromolares señaladas de citocalasina. Entonces, de manera fisiológica, se menciona que cuando la célula es expuesta a un medio hipotónico, el hinchamiento celular inducido osmóticamente debe desencadenar una cadena de eventos que conducen a una pérdida neta importante de iones celulares y agua, lo que resulta en la recuperación del volumen celular. Este es un proceso conocido como disminución del volumen regulador. Esto es lo que debían hacer si el citoesqueleto no tiene ninguna alteración, ¿sí? Si está intacto. Entonces, lo que vemos aquí es que las células en un inicio como que tratan de regular disminuir ese hinchamiento por el mecanismo que acabamos de mencionar, pero no lo logran hacer. Entonces aquí el resultado es que efectivamente el daño al citoesqueleto de actina no permite a la célula regular el volumen celular. Entonces, teniendo esto en consideración y viendo que la teca también, la teca perinuclear, y que la subestructura de la teca perinuclear que mencionábamos, queríamos utilizarla como un marcador morfológico, y que esta subestructura también esté estabilizada por actina F, evaluamos, ¿sí?, el efecto de la criopreservación, ¿sí?, del espermatozoide, en el espermatozoide de toro sobre la teca. Y entonces, aquí tenemos, bueno, debía haber hecho la imagen más grande para que pudiera verse mejor. Entonces, aquí tenemos un espermatozoide. Nosotros, para observar a la subestructura, tenemos que quitar, desmembranar, mencionamos hacer un tratamiento desmembranante, es decir, retirar la membrana con un detergente. Utilizamos un detergente neutro que es el BRIC 36T. Entonces, en esta imagen, el espermatozoide no es tratado con ningún detergente, es un espermatozoide entero, entonces no podemos ver a la subestructura porque está cubierta por la membrana. Haciendo un acercamiento tampoco se puede ver, pero ya cuando retiramos, aquí no se ve, pero aquí está ya expuesta, ya se le retiró las membranas, se deja descubierta la superficie de la teca, y entonces hacemos la tinción negativa, que teníamos con ácido fosfosústico, para ver la superficie de las células. Entonces aquí se señala ya la subestructura, y aquí está un acercamiento de la subestructura. Estos en espermatozoides frescos. Cuando los espermatozoides son procesados por el proceso de criopreservación, es decir, congelados, descongelados, los espermatozoides presentan alteraciones en la teca y alteraciones también en la teca perinuclear. Es lo que observamos. Entonces hicimos una evaluación de esas alteraciones. Entonces clasificamos en 3 tipos: a la subestructura normal, subestructura alterada y subestructura ausente. Y entonces observamos que en los espermatozoides congelados, descongelados, el porcentaje de espermatozoides con una subestructura normal disminuyó, y que incrementó el número de espermatozoides con una subestructura alterada, y también el de espermatozoides con una subestructura ausente. De manera importante, también observamos que incrementó, en caso de las células congeladas, descongeladas, incrementó el número de espermatozoides sin acrosoma muertos, siendo de 5% en el semen fresco y de 31.4% en el semen descongelado. Entonces, esto
sacamos las siguientes conclusiones. En el semen congelado o descongelado, la proporción de espermatozoides con subestructura de la teca perinuclear intacta se correlacionó con la proporción de espermatozoides vivos con acrosoma intacto. La proporción de espermatozoides con subestructura de la teca perinuclear ausente se correlacionó negativamente con la proporción de espermatozoides vivos y espermatozoides vivos con acrosoma intacto. Y tendió a correlacionarse con la proporción de espermatozoides vivos con reacción acrosomal. Entonces aquí estamos viendo que efectivamente la pérdida de la subestructura nos va a llevar a la pérdida del acrosoma. Y mientras que se mantenga la subestructura intacta, pues los espermatozoides van a presentar un acrosoma intacto. Seguimos viendo qué alteraciones se presentaban en la cédula espermática y decidimos estudiar lo que es la alteración de los dominios de la membrana plasmática, si se relacionan con daños en la teca perinuclear, esto en el cerdo. Encontramos, aquí también hicimos una comparación entre razas, utilizamos de la raza Landras, York, Duroc y pelón mexicano. Entonces encontramos que efectivamente, como ya lo habíamos visto en el espermatozoide de bovino, la teca perinuclear, ¿sí? Se ve afectada de tal manera que el porcentaje de espermatozoides con teca perinuclear intacta disminuye en los espermatozoides descongelados. Y también el porcentaje de espermatozoides con teca perinuclear ausente aumenta también en los espermatozoides descongelados. En cuanto a los dominios de membrana también sufren una modificación. Si los comparamos, en los espermatozoides frescos predomina el dominio acrosomal y en los descongelados disminuye, y el ecuatorial también se ve aumentado, al igual que el posacrosomal. Entonces sí hay una alteración de los dominios de membrana. Si nosotros al hacer la comparación entre razas, encontramos que las razas que más se ven afectadas por estas alteraciones en la teca perinuclear son la raza Duroc y el pelón mexicano. Entonces, en conclusión de este trabajo, se encontró una fuerte interdependencia entre el daño de la teca perinuclear y la distribución de dominios. Perdón, aquí me estoy dando cuenta que hay unos errores de ortografía. Me disculpo. Hay varias imágenes que las tienen, entonces me disculpo. También encontramos que se observó una interdependencia positiva altamente significativa entre el daño de la teca perinuclear y el dominio acrosomal. La misma relación fue, aunque muy significativa, negativa para los dominios ecuatorial y posacrosomal. Entonces, seguimos investigando sobre estas alteraciones de la integridad del acrosoma y la teca perinuclear en el semen de berraco. Entonces, otra vez vemos integridad del acrosoma y los que tienen reacción acrosomal o que tienen pérdida de acrosoma. Entonces, en el semen descongelado siempre es menor la cantidad de espermatozoides con acrosoma intacto y aumentan los que tienen la pérdida del acrosoma. Y entonces, si lo comparamos con lo que es la integridad de la teca intacta, también tienen un menor porcentaje en comparado con el fresco y aumenta la proporción de teca alterada o ausente hasta un 70%. Entonces, en conclusión de este trabajo, el valor de espermatozoides o el porcentaje de espermatozoides con reacción acrosomal se correlacionó con la proporción de espermatozoides con teca perinuclear alterada ausente, tanto en semen fresco como en semen descongelado. Y ya para hacer una asociación más directa, quisimos
encontrar si existe una relación entre el estado de la subestructura de la teca prenuclear y el acrosoma y la pérdida del acrosoma. Esto después del proceso de congelación, descongelación o la reacción acrosomal. Entonces, aquí encontramos que en el espermatozoide congelado o descongelado, otra vez los espermatozoides vivos, ¿sí? Esto ya es con reacción acrosomal. Los espermatozoides vivos con reacción acrosomal es menor comparado con el fresco. Y aquí esto sí nos sorprende porque casi son, o sea, aunque el número es menor, el porcentaje es menor, no hay una diferencia significativa. Cuando nosotros hubiéramos esperado que si hay alteraciones en la teca, los espermatozoides del semen congelado o descongelado sufrieran una reacción acrosomal, digamos, en menor tiempo, pero no fue así. Entonces, como que se mantuvieron. Porque no hay una diferencia significativa entre estos dos, de los no capacitados con reacción acrosomal con los capacitados con reacción acrosomal, cosa que sí se ve en los espermatozoides frescos, donde el porcentaje de espermatozoides vivos con reacción acrosomal es el 6%, 6.7%, y ya cuando se les capacita y se da la reacción acrosomal, pues ya la mayoría perdió el acrosoma, pero se encuentran vivos. Entonces, si nos vamos a ver la subestructura, ¿cómo se encuentra? En el caso de los espermatozoides frescos, la subestructura con teca prenuclear intacta es del 48.3% y ausentes del 51.7%, mientras que en los que tienen reacción acrosomal, vean, otra vez hay una diferencia. Los que tienen la subestructura intacta es mucho menor que en los frescos, mientras que las que la tienen ausente es mucho más alta. Entonces, en conclusión, ¿qué sacamos de este trabajo? Que el análisis de correlación mostró que existe una relación entre los cambios ultraestructurales en la subestructura de la teca prenuclear y la pérdida del acrosoma, tanto en espermatozoides frescos como congelados, descongelados. Mientras que en los espermatozoides descongelados incubados para la reacción acrosomal, el porcentaje que mostró una subestructura de la teca prenuclear dañada fue mayor que espermatozoides sin acrosoma. En conclusión, la reacción acrosomal produce una pérdida espontánea de la subestructura de la teca prenuclear y su daño en los espermatozoides microprocesados afecta el proceso, es decir, hay daño, pero entonces no se libera. Entonces, nosotros estamos viendo ya, estudiando este fenómeno y estamos encontrando que sí hay un cambio en la localización de proteínas y aquí es muy importante la PLCZ, por lo que sí posiblemente esté involucrada en la regulación de este proceso de capacitación y reacción acrosomal. Bien, en cuanto a otro trabajo que hemos realizado utilizando el semen, comparando siempre semen congelado y descongelado, es también cómo afecta la ruptura de la teca perinuclear de la actina, específicamente el proceso de descondensación de la cromatina en el espermatozoide, usando como modelo el espermatozoide de cerdo. Entonces, aquí tenemos tinciones para actina. Aquí estamos marcando actina F. Entonces, observamos dos patrones de tinciones para actina F. Uno, que se localiza la actina principalmente en el segmento ecuatorial, se tiñe más intensamente, y otro, y este tipo de patrón se presentó más en los espermatozoides frescos, y otro en los descongelados, que es una fluorescencia más intensa, pero sobre toda la cabeza, y principalmente si nos fijamos en la región posacrosomal. Entonces, estos espermatozoides fueron desmembranados y sometidos a un proceso de descondensación, utilizando para eso el DTT como reductor de puentes disulfuros y la heparina para retirar las protaminas. Aquí les presentamos a los 120 segundos de incubación con esos reactivos, cómo la
descondensación es diferente en el que es el semen fresco y descongelado. Aquí se me pasó decirles que se hizo una estabilización de la actina. Entonces, los espermatozoides que fueron sometidos a este proceso de descondensación, se les estabilizó la actina F con faloidina. Entonces, para ver qué pasaba, si se estabilizaba la actina, cómo se descondensaba el espermatozoide. Entonces, lo que observamos es que sí hay una diferencia. Como les mencionaba, la actina F se localiza principalmente en el segmento ecuatorial, en la célula fresca, en el espermatozoide fresco. Entonces vemos cómo es su descondensación. Si está estabilizada la actina F en el segmento ecuatorial, esa región no se descondensa y aparece como constreñida. En cambio, en los espermatozoides descongelados, observamos en primera que los espermatozoides parecen como globitos y sí se ven más electrodensos en la región posacrosomal, y vean cómo no hay un indicio de que se quiera, por lo menos a estos 120 segundos, de una desestructuración de lo que es la cromatina. Entonces aquí vemos el seguimiento de la descondensación. Entonces, en el caso de los espermatozoides frescos, siempre se observó la forma de una bola, y también la forma de cáliz cuando se estaba dando la descondensación. Y en el caso de los descongelados, solamente se observó la forma de una pelota. Entonces aquí vamos viendo cómo va incrementando esa forma de pelota en el caso de los espermatozoides descongelados, ¿sí?, con el tiempo. Y en cambio, en los espermatozoides frescos se dan estos dos tipos de descondensación, siendo mayor el de cáliz que el de pelota o de bola. Entonces aquí tenemos los patrones de fluorescencia para actina, y también tenemos el daño de la teca prenuclear en el caso de la subestructura. Entonces vemos si están intactas, dañada o ausente. Entonces también observamos que siempre es mayor el daño, ¿sí?, en los espermatozoides descongelados, y los patrones también fueron diferentes, como mencionábamos, de tinción, siendo principalmente, sobre todo la cabeza en el descongelado, y principalmente en el segmento ecuatorial en los frescos. En cuanto al comportamiento de las cabezas bajo el tratamiento de descondensación, al inicio no se observó ningún cambio en el diámetro de las cabezas, pero después sí comenzaron a haber ciertos cambios, pero principalmente se dieron a los 30 segundos. Sí hubo un comportamiento diferente en la descondensación de las cabezas. Y en cuanto a la longitud del segmento ecuatorial, también se hizo la medición y observamos también que hubo diferencias principalmente entre lo que fue el fresco, sin estabilizar la actina, con el fresco con la actina estabilizada. Entonces ahí es donde observamos diferencias, pero no entre el descongelado sin estabilizar la actina y estabilizando la actina F con faloidina. Entonces, en conclusión de este trabajo, la estabilización de actina F constituyó el segmento ecuatorial en los espermatozoides frescos, mientras que esto no se observó en los descongelados. También concluimos que cambios tempranos en la integridad de la subestructura de la teca prenuclear y en la localización de actina F en los espermatozoides descongelados sugieren la participación de la actina F en el proceso de descondensación, y probablemente que la ruptura de la interacción actina-teca prenuclear durante el proceso de descongelación podría tener consecuencias de gran alcance para la fertilidad posterior de los espermatozoides. Hicimos para ver la interacción de la actina con otras proteínas, que se da de manera, digamos, en otro tipo de células, como sería con las
distrobebina, la beta-distrobebina, también vimos qué pasa con la interacción de esas proteínas que ya se sabe que se da en otras células, y tenemos a distrobebinas en el caso de la célula espermática, a ver qué pasa con esa interacción. Entonces aquí obtuvimos lo que son la localización de las proteínas. Entonces aquí tenemos a lo que es el semen entero, sin exponer la teca prenuclear, y aquí exponiendo a las células con el detergente Brick 36 para retirar membranas. Entonces, esto es en semen fresco y este es en semen descongelado. Entonces, ese es el patrón para actina y este es el patrón para la distrobebina. Entonces, aquí vemos la distribución de la actina, principalmente sobre toda la cabeza, en lo que son los semen, el semen completo, y vean cómo se observa un poquito más intensamente cuando se quita la membrana. Esto es decir, que se permite mejor, o se expone la teca a que tenga contacto con el anticuerpo. Y en el semen descongelado, vean cómo disminuye, ¿sí?, la marca. En el caso de la distrobebina, entonces la marca que se observa también aquí en el segmento ecuatorial. Cuando se quita la membrana, pues sí se observa que efectivamente está en el segmento ecuatorial y en la porción subacrosomal de la teca perinuclear. Pero, ¿qué es lo que pasa en el semen descongelado? Se pierde, es ya muy baja la marca para esa proteína. Entonces, al hacer las extracciones de las proteínas y comparar a estas dos proteínas en el semen fresco y en el semen descongelado, observamos, ¿sí? Observamos, aquí también se hizo la extracción en espermatozoides enteros y en espermatozoides desmembranados. Entonces aquí es actina, espermatozoides enteros, ¿sí?, es decir, sin quitarle la membrana, y aquí tenemos con el retiro de la membrana, y lo mismo para la distrobebina, ¿sí? Entonces tenemos espermatozoides con lo que es la membrana. Estos son espermatozoides frescos y los otros son espermatozoides descongelados. Entonces, lo que observamos aquí es que nosotros obtenemos mayor cantidad de actina F en los espermatozoides, ¿sí?, cuando se les quita la teca en los espermatozoides frescos. Pero, ¿qué pasa cuando se les quita lo que es, cuando se trata, perdón, que no me quiere dar la flechita? Bien, entonces, pero ¿qué pasa cuando, entonces aquí estamos viendo lo que es las proteínas, para que me sigan con las marcas de Westerblot. Entonces aquí tenemos la beta de distrobebina. Entonces una es en el espermatozoide normal, sin congelar, y este es el fresco descongelado. Esto es sin exponer, ¿sí?, a la teca, y esto es extrayendo a las proteínas de la teca de manera exclusiva. Entonces estamos viendo que en el caso de los espermatozoides frescos es más difícil, se obtiene menor cantidad de proteínas que en los espermatozoides descongelados. ¿Esto qué nos está indicando? Esto es para actina. Esto quiere decir que hay una desestabilización de esta proteína por el proceso de congelación, y por lo tanto es más fácil de extraer en los espermatozoides descongelados. Lo mismo pasó para lo que es la beta-distrobebina, y lo estamos viendo aquí, que es mucho más fácil de extraer, porque simplemente al desmembranarlos, si nosotros vemos esto y ver la tinción, pues no podemos observarla, porque si quitamos la membrana hubo una desestabilización de la proteína y se perdió,
pero sigue en la teca. Y una vez que lo extraemos, las proteínas de la teca, es más fácil extraer a esas proteínas. Entonces, lo que estamos viendo aquí, entonces una vez que se le quitan en el espermatozoide descongelado, siempre vamos a obtener mayor cantidad de las proteínas, porque ya están desestabilizadas. Entonces, en conclusión, no puse la microscopía electrónica, pero sí produjo diferentes daños el proceso de congelación en la teca perinuclear del espermatozoide. La subestructura de la teca perinuclear desapareció en las muestras criopreservadas, en alguna de ellas, no en todas, hubo también pérdida. También hubo una alteración de la cabeza espermática. Esto fue de manera significativa en las muestras criopreservadas. Entonces, en análisis de fluorescencia mostró una disminución de la intensidad de actina y distrobilirubina en las muestras congeladas y descongeladas, y los ensayos por Western blot revelaron una señal más fuerte para la actina y la beta-distrobilirubina en las muestras de espermatozoides descongelados que en las frescas. Y finalmente, quisimos ver si el glicerol afecta directamente la integridad de la teca prenuclear. Entonces, para eso obtuvimos espermatozoides desmembranados y los expusimos a glicerol a diferentes concentraciones y se incubaron las células a 30 minutos. Y encontramos, entonces pusimos concentraciones de 2% de glicerol y de 4% y evaluamos a la integridad de la teca prenuclear. Y observamos que hay una alteración. Entonces, el porcentaje así drásticamente disminuye en los espermatozoides expuestos a glicerol. Ya, a esta menor concentración del 2%, no hay diferencias con la 4%. Entonces, aumentó el número de espermatozoides con teca alterada y ausente, fue mayor. Para ver si aquí posiblemente al estar incubando con glicerol había proteasas que pudieran estar activando o destruyendo a las proteínas de la teca prenuclear. Pusimos inhibidores de proteasas, pusimos leupoptina, esto con glicerol al 4% solamente. Entonces, en una se le adicionó leupoptina y en otra, en otras muestras se adicionaron inhibidores, un cóctel de inhibidores de proteasas. Entonces, como vemos aquí, aunque sí disminuyó, ¿sí?, el daño, el glicerol sí afecta a la teca perinuclear. Entonces, en conclusión, la teca perinuclear permaneció intacta en el 78% de las muestras control, mientras que después de la adición del glicerol durante 30 minutos, la proporción de espermatozoides con teca perinuclear alterada o ausente aumentó. La teca perinuclear se conservó en las muestras tratadas con inhibidores de proteasas. Los cambios pero sí los cambios se vieron afectados, y no se observó diferencias debido al tratamiento con glicerol al 2 o 4% a los 10 o 30 minutos. Estos resultados muestran el efecto adverso del glicerol sobre la teca perinuclear. Entonces, nuestro grupo de trabajo está enfocado principalmente a valorar e identificar las proteínas afectadas por el proceso de criopreservación y su participación en los diferentes eventos de la célula espermática tendientes a la fertilización. Entonces, ahorita seguimos, muchas de las incógnitas que tenemos aquí, ya le estamos encontrando respuestas, pero no quise alargar más esta presentación, entonces la doy por terminada y muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.